Vamos a hablar de las luces de aproximación. ¿Por qué hace falta un sistema de luces de aproximación? Fijaos, aquí tenéis 4 fotos de 4 aproximaciones distintas que os dicen lo que ve el piloto cuando se está aproximando. Fijaos que aquí prácticamente está encima del umbral y no ve casi nada, y aquí fijaos también. Entonces, para que el piloto pueda decidir si ve o no la pista y entonces aterrizar o frustrar la aproximación, necesita una ayuda visual que le da las luces de aproximación. Unos conceptos previos. El RVR es el alcance visual en pista. Es lo que ve el piloto desde un punto dado, cuánta pista ve. Esto antes se hacía poniendo un tío subido a una silla y midiendo a ver hasta qué distancia veía. Ahora hay unos sistemas de alcance visual en pista, como este, basados en un sensor de visibilidad o un medidor de iluminancia de fondo y una computadora, que calculan este RVR y lo publican. El RVR depende de la iluminación de la pista, porque si las luces están encendidas y tienen más intensidad, pues se verá más lejos. Así como la visibilidad es un concepto meteorológico, es un concepto que dice, bueno, pues con estas nubes o con esta cobertura se ve hasta aquí, el RVR tiene en cuenta qué se ve realmente en la pista, ¿vale? Pues en función de ese RVR y de si a una altura dada el piloto ve o no la pista, puede continuar la aproximación o tiene que frustrarla. Para las aproximaciones a esta altura de decisión se pasa a las ayudas visuales, o sea, a las luces. Aquí, en función de la categoría, pues cuanta más categoría hay, menos RVR nos requiere. O sea, prácticamente aquí en la 3C no hace falta ver nada. De hecho, el avión aterriza en autolanding, aterriza solo. Aquí podría tener el autolanding o podría aterrizar el piloto, pero fijaos que poco, tiene que estar, le deja bajar hasta 50 metros. Y lo que va cambiando es que en 3A y 3B puede haber una altura de decisión de 0 a 29, pero en categoría 3 en todos casos se puede poner una altura de decisión de 0 metros, ¿vale? Con lo cual pues sería autolanding. Bien, aquí tenéis un dibujo de los RVRs y las alturas de decisión de cada una de las categorías, que además en la categoría 1 se habla también de una visibilidad horizontal de 800 metros. A partir de categoría 2 se trabaja con RVR. Bien, ¿para qué sirven las luces de aproximación? Pues ayudan al piloto a mantener velocidad y trayectoria. ¿Por qué? Pues porque le dan información de cómo es la pista y cómo está de cerca. También le indican la zona de contacto, fijaos, aquí tenemos la zona de contacto indicada. Le ayudan a evaluar la pista restante, lo podéis ver aquí, que aquí se transforman en amarillas, el eje empieza a ser rojo, blanco y luego rojo, y aquí se ve con lo cual el final de la pista, con lo cual el piloto puede determinar si puede aterrizar o no. Luego le dan una guía direccional una vez en el suelo, fijaos esta calle de rodaje, la salida la tiene marcada por si hay mucha niebla y no se ve. Y luego además lo mismo, le permite no solo decidir por dónde va a salir, sino saber con tiempo que tiene que salir, porque verá por dónde está la salida. Bien, normalmente las luces de aproximación pueden estar empotradas o estar elevadas. Si están elevadas, la estructura de soporte tiene que ser frangible. Si están a más de 300 metros, solamente hace falta que sean frangibles los últimos 12 metros. Fijaos, aquí te pone que este mástil entero tiene que ser frangible entero, pero a partir de 300 metros este ya puede ser frangible a partir de aquí. Las estructuras de soporte tienen que estar señalizadas, tienen que estar pintadas de colores. Son luces direccionales y con una intensidad regulable, porque en función de la visibilidad se ponen con más o menos intensidad, y debe ser compatible la intensidad que le pongamos a las luces de aproximación con las luces de pista, debe ir acorde. Aquí veis un sistema para hacer el mantenimiento de las luces, pues que se dobla sobre este eje y permite bajar la luz para poder trabajar. Bien, primero tenemos una aproximación sistema sencillo, que lo tenéis aquí dibujado para pistas de no precisión y tal, que es la programación del eje en un mínimo de 420 metros desde el umbral, color que se distinga del fondo, aquí lo veis en rojo y aquí lo veis en blanco, una barra transversal de 18 a 30 metros, fijaos que estos son 60 metros y estos son 30 metros, o sea, realmente las dimensiones no están aquí bien representadas, pero sí es más parecido a lo que puede ver el piloto, y está a 300 metros, 30 metros, y luego en la línea central espaciados 30 o 60 metros. Se pueden utilizar luces puntiformes, o sea, puntos de luz o barretas de varias luces, en este caso os parecen puntiformes, y se pueden dejar huecos alrededor del eje en barra transversal de hasta 6 metros, o sea, aquí
Y aquí podemos dejar hasta 6 metros porque pues, si tiene que pasar un camión de bomberos o un vehículo de servicio, que pueda pasar con facilidad. Aquí tenéis lo mismo, el sistema sencillo, aquí con 30 metros, 60 metros, lo mismo, 420 metros mínimo desde el umbral, y si está hecho con barretas, pues fijaos, estos son barretas que son grupos de varias luces. Y aquí tenemos... ¿Esto por qué hacerlo con barretas en vez de esto? Porque los sistemas de mayor categoría son de barretas, entonces normalmente esto es mucho más fácil de convertir en un sistema de más categoría que esto. Con lo cual, igual es más caro ahora, pero en el futuro nos sale más barato. Bien, cuando es categoría 1, tenemos que prolongar el eje ya 900 metros y poner la misma barra transversal perpendicular de 30 metros a 300 metros, que está igual que aquí, ¿vale? Y se pueden dejar huecos de hasta 6 metros y línea central espaciado 30 metros, con lo cual si hacemos podríamos rellenarle aquí a 30 metros y prolongar esto hasta los 900 metros y nos serviría. Y luego en la línea podemos hacerlo de dos maneras. Podemos poner en la línea central barretas o luces puntiformes y hacerlo con esta forma, ¿vale? Entonces tenemos que poner, como veis aquí, hay una luz distinta, que es una luz de destellos que va indicando, o sea, va encendiendo esta primero, después esta va indicando el sentido de la aproximación, o podemos utilizar lo que se llama sistema Calvert, que tiene codificada la información de distancia en las luces, de manera que cuanto más lejos están del borde de pista, se van abriendo, ¿vale? Y aquí lo pone, pueden ser líneas puntiforme con sistema Calvert o barretas de 4 metros con luz de descarga. Esto sería equivalente a una barreta y esto sería la luz de descarga. Aquí lo tenéis, los dos sistemas. El Calvert se va abriendo con luces puntiformes, aquí tenéis los metros a los que hay que poner cada cosa, y aquí tenéis el sistema de barretas con este puntito negro de aquí, que es una luz de descarga que va haciendo así, indicando el sentido de aproximación a la pista. ¿Vale? Si queremos hacer categoría 2-3 es parecido, pero aquí ya, fijaos que aquí no había luces en la zona de contacto y aquí ya sí. Aquí tenemos que meterle luces en la zona de toma de contacto, tenemos que rellenar el sistema de aproximación. Esta es la barreta que estaba a 300 metros, hay que poner una intermedia y luces rojas a los lados y ya luces en la toma de contacto. Fijaos, esto es una aproximación con luces de descarga, las barretas, y esto sería una aproximación Calvert, que tiene su zona de contacto y luego la zona remarcada con las luces rojas y esta barra adicional y la zona de Calvert. Aquí tenéis un Calvert visto desde mucho más cerca, con las torres, estas que tienen que ser frangibles en los últimos 12 metros, y las luces, no tiene luz de destellos porque es sistema Calvert. Y a partir de aquí, pues estarán empotradas en el suelo. Bien, aquí tenéis el eje, las luces de toma de contacto y la zona más cercana a la pista de un sistema de aproximación categoría 2-3, y aquí tenéis uno con menos luces. ¿Cuándo se pueden poner menos luces? Cuando garantizamos que el mantenimiento va a ser mejor. O sea, en este podemos tardar más en sustituir una bombilla que se ha fundido y en este no. En este garantizamos que la vamos a fundir inmediatamente. Fijaos, inmediatamente. Fijaos que aquí hay el doble que aquí. Aquí hay más luces que aquí. Bien, aquí lo tenéis lo mismo, pero con el Calvert. Con cómo se hace el Calvert con un sistema de categoría 2-3, que va teniendo primero 3 bombillas, luego 2, se va haciendo las barras laterales cada vez más estrechas y aquí ya tienes el mismo sistema de una segunda barra y el relleno en rojo a los lados. Con esto termino este apartado.